Bueno, bienvenido todo el mundo a Dar la Chapa, a este cuarto capítulo. En este caso estamos con Estela, nosotros somos Quique Larque y Álvaro Mateo. Y bueno, en el capítulo de hoy, madre mía... La que se viene. La que se viene, madre mía. Bueno, hemos estado hablando ya con Estela un poquito y bueno, también hemos empezado a descubrir lo que es un mundo totalmente nuevo. Entonces Estela es una mujer que vive actualmente aquí, en Zuera, y que tiene un negocio de naturopatía. Así es. Lo he dicho bien, Sí. porque también es un terreno que hay que andar con pies de plomo Sí. para no liarla. Y luego también aromaterapia, pero he visto que tenía un apellido, ¿no? Aromaterapia. Integrativa. Eso es. Vale. Eso es. Entonces, explícanos un poquito qué es esto. Luego te preguntaremos por el nombre que tiene Miga. Vale. Así que primero explícanos a qué te dedicas, cómo Vale. ha llegado a tu vida y por qué haces lo que haces. Bueno, pues yo decidí dedicarme a las terapias naturales después de un cambio profesional bastante grande y después de irme a viajar un poco por el mundo y conocer pues, cosas nuevas, ¿no? Entonces empecé a formarme en bienestar en Nueva Zelanda, luego seguí posteriormente cuando vivía en Indonesia, seguí formándome y ya en mi regreso digo... Venga, voy a sacarme mis estudios sobre lo que es la naturopatía o la naturología, ¿vale? El estudio de los elementos naturales de las plantas, sobre todo para el uso terapéutico, para el bienestar. Y dentro de la naturopatía, pues tenemos diversidad de cosas, ¿vale? Una de ellas, una rama de la naturopatía es la aromatología, que es el estudio, o la aromaterapia. La aromatología sería el estudio de los aromas provenientes de las plantas, es decir, a través de los aceites esenciales, y la naturopatía sería la aplicación de estos aceites esenciales con un fin terapéutico, con un fin de restaurar la salud, ¿vale? Restaurar el equilibrio de salud. Entonces, pues bueno, aquí en Zuera he montado un centro de bienestar donde hay diversas sesiones, diversas técnicas, pero siempre tenemos como hilo conductor a la aromaterapia porque tiene una capacidad para trabajar tanto a nivel físico, a nivel mental como a nivel emocional muy grande y nos ayuda a complementar. Para mí la aromaterapia es la primera y digamos que las demás son el complemento. Normalmente la gente utiliza la aromaterapia como complemento, para mí es la primera. Para mí, entonces, el quiromasaje es secundaria a la aromaterapia. La técnica de relajación va, bueno, pues un poquito a la vez que la aromaterapia. Entonces, nos centramos en eso, en ver qué aceite va a ayudar a la persona a restaurar su equilibrio. Pues, bueno, yo tenía una pregunta a colación de eso también Vale. un poquito, que esa gente que desconocemos en este sentido, todo este mundo, porque muchas veces, pues el típico tópico, ¿no? De, bueno, va, ya está la hierba, está el no sé qué, ¿no? Te habrá pasado. Sí. Y más en un pueblo que, pues la verdad es que Estela tiene el valor añadido de que eso lo ha hecho en un núcleo de población que a lo mejor pues también tiene una mentalidad más atrasada con respecto a una gran ciudad, más que nada porque hay más diversidad de opiniones, ¿no? Entonces, que nos expliques qué tiene de evidencia científica, porque la hay. Sí. Entonces, que nos la expliques y que luego también nos cuentes cómo es el transmitir esos valores y este negocio que tienes tú en un pueblo. Bueno, pues a ver, mirad, la aromaterapia, los primeros destiladores que se han encontrado se hallaron en Pakistán y datan de hace más de 5.000 años. Estamos hablando que son coetáneos a la invención de la escritura. La escritura ha llegado hasta nuestros días. Ya no sé si la escritura manual cuánto tiempo va a perder. Seguirá, no me yo cabe espero duda. que siga. Están quitando las tablets de los colegios. Espero que otra vez. siga. La aromaterapia sigue ahí. Yo digo, si no hubiese servido, cuando tú sabes lo que es destilar, eso ya lo habríamos desechado como humanidad, ¿vale? Porque tienes que hacer una recolecta de plantas, tienes que hacer unas destilaciones, que no es fácil, eso es otro arte dentro de la aromaterapia, dentro de la aromatología, la destilación de las plantas en sí es, vamos, impresionante. Ahí es donde está la amiga. Y si han llegado hasta nosotros es porque durante esos 5.000 años se le ha ido viendo que funciona, ¿vale?
Actualmente tenemos incluso estudios que han demostrado que la exposición a ciertos aceites esenciales durante 2 horas por la noche, durante las fases del sueño, en resonancia magnética se ha visto una mejora en los cerebros que, bueno, pues que padecen Alzheimer, por así decirlo. Entonces, esta es una gran noticia dentro del panorama de las enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Pero también los aceites esenciales ya desde hace mucho se sabe que tienen capacidad bactericida, viricida, y esto está comprobado en placa de Petri y luego está comprobado también en la persona, ¿no? Al final. Entonces, por un lado tendríamos más el enfoque de la escuela francesa, que es más científico, y por otro lado tendríamos más el enfoque anglosajón, que trabaja más con las emociones. Luego ya entramos en otros enfoques ayurvédicos, escuelas orientales, y por ejemplo la que yo más estudio es la integrativa. He tenido la suerte de poderme formar con la persona que yo creo que más experiencia tiene en este país, porque lleva más de 30 años, que es Enrique Sanz Bascuñana. Entonces, él en todos estos años ha visto que no te puedes quedar solo con un enfoque, que lo bueno es integrarlos todos y ver con qué persona vas a utilizar uno, otro, juntarlos. Entonces, bueno, es algo muy amplio que a nivel científico está teniendo bastante apogeo y hay bastantes estudios. Al final, el estudio de los aceites esenciales también le permite a la medicina el conocer ciertas moléculas que tienen ciertos efectos a nivel orgánico, y bueno, pues la verdad que bueno, yo estoy contenta desde ese punto, porque es como un argumento de base así que tiene fuerza. Total. Una pregunta que se me viene a la cabeza a la que hablabas de formación, todo este tema, todo este mundo, ¿dónde te formas? Porque no es algo que se suele ver por ahí, ¿no? Ay, ¿dónde te formas? ¿Dónde te formas? ¿Qué estudias? ¿Quién te lo enseña? Menudo melón acabas de abrir, amigo. ¿Qué te crees que no? Antes, en las universidades en España, cuando tú estudiabas medicina, enfermería, psicología, podías estudiar un posgrado de naturopatía. En Zaragoza teníamos a Pablo Saz, que era el profesor principal de este grado en la universidad. ¿Qué pasa? Que por alguna razón misteriosa, esto sale fuera de las universidades, cada uno que piense lo que quiera. Entonces, aquí en España la formación no está reglada. Pero fijaros cómo son las cosas, que tú cuando vas a Alemania y te ponen un tratamiento, por ejemplo, pues para la artrosis, tú puedes decidir si quieres medicina alopática, medicina natural o combinarlo. En Nueva Zelanda, donde yo vivía, era un grado. O sea, era un grado, allí es totalmente algo normal, ¿vale? Entonces, bueno, pues dependiendo de dónde vives, las formaciones son unas o son otras. Entonces, aquí no te queda otra que pasar por escuela privada. Y claro, aquí tienes que ver muy mucho con quién te formas, porque esto es como todo, cursos, cursicos, cursillos, cursetes, sí, pues muchos. Hay que ir a investigar un poco y bueno, pues asegurarte que te estás formando con alguien que y la inversión controla. Económica también, ¿no? Porque claro, no es lo mismo una carrera que obviamente pues tiene ese aporte, ya no del Estado, pero esa infraestructura que tiene una carrera que se cursa habitualmente por la gente, a esas cosas que van a tener que venir del sistema privado y en el que tú vas a tener que pagar por lo que consumes sin ayuda de nadie, y me imagino que barato no será. No, barato no es, y bueno, pues estos son sustancias naturales, algunas de ellas. Pues mirar, a ver, todo depende, ¿no? Todo depende de la abundancia de la planta en sí en el mundo, ¿vale? De cómo son las cosechas y del rendimiento que la planta saca. Porque, por ejemplo, podemos tener a nivel de mercado final que unos 2 mililitros de jazmín te pueden costar entre 50 y 70 euros, y un absoluto de rosa te puede costar entre 150, 170. Claro, son sustancias que muchas veces cuando ves según qué cosas en Instagram dices, ay Dios mío, qué poquita consciencia tienes tú de dónde salen estas sustancias.
porque decir que pongan rosa en un humidificador a mí me parece que es pegarte un tiro. Lo primero, porque se te evapora en 2 segundos, y lo segundo, porque hacen falta toneladas de pétalos de rosa. Entonces hay que pensar también un poco en la sostenibilidad, que no todo lo que hay de aromaterapia vendiéndose es sostenible realmente. Es un mundo complejo en el que hay que conocer muy bien la industria, tienes que conocer muy bien a tu proveedor, de dónde viene. Es un mundo que, bueno, pues al final cuando trabajas con materia prima tienes que especializarte mucho, pedir muchas muestras, pedir los análisis de cromatografía de gases para saber si te están vendiendo un aceite esencial o te están vendiendo una adulteración, y eso son muchísimas horas de estudio. Muchísimas horas de estudio, de química. Hay personas que dirán, alá, no hace falta tanto. Bueno, todo depende de lo que quieras profundizar. A mí me gusta profundizar en las cosas y me gusta entender el porqué y el para qué. Entonces, pues bueno. Y cuéntanos un poco, porque me parece que puede ser muy curioso, por lo menos para mí lo es. Vale. Cuéntanos un poco, porque creo que es muy curioso cómo se hace un aceite esencial, o sea, de dónde sale. Yo tengo una tonelada de pétalos de rosas, sí. ¿Qué hago con ella? A ver, la rosa realmente lo que se hace son absolutos, ¿vale? Los absolutos suele extraerse el aceite, no se llama aceite esencial, se llama absoluto, porque se transfiere el aroma de otra manera, ¿vale? Ahora se está empezando a destilar, bueno, ahora, ya hace un tiempo se está empezando a destilar rosa, pero tienen que ser destilaciones muy controladas. Antiguamente se quemaba la rosa, entonces se utilizaban otros procesos. El agua de rosas, que es lo que vosotros seguro que conocéis, ¿vale? Pues es lo que comúnmente nos llegaba, pero realmente se pueden utilizar macerados. Pero, por ejemplo, te voy a poner otra planta, ¿no? El romero. Tú tienes el romero, ¿vale? Coges todas las hojitas del romero, puedes coger un poquito de rama, no mucha, porque si no será muy rica en alcanfor y no nos podemos pasar del alcanfor porque nos puede dar un poco de dolor de cabeza, puede ser un poquito tóxico. Entonces, dentro de que un romero pueda ser quimiotipo alcanfor, no nos podemos pasar mucho de madera, ¿vale? Lo metes en el destilador tiene varias partes, está la parte de abajo donde está el agua, luego está la parte media donde pones la planta, luego está donde se recoge, digamos, el vapor, el serpentín, que es por donde ahí se va a convertir el gas en líquido y va a ir cayendo en un depósito, ¿vale? En ese depósito, por un lado, tendremos el hidrolato, es decir, ese agua destilada de la planta, y el aceite esencial. Entonces, luego, pues por decantación, uno va para un lado, el otro va para el otro, y ahí es como obtenemos el aceite esencial. En los cítricos es de diferente manera. En los cítricos es por expresión. Se meten, digamos, en las cáscaras de los cítricos, imaginaos como una lavadora llena de pinchos, ¿vale? Y entonces va saliendo todo, no el aceite esencial, la esencia, porque aquí la esencia es idéntica a lo que la naturaleza hace. En el aceite esencial entra la mano del destilador y su conocimiento. Entonces, un destilador que destila sus plantas y conoce sus plantas va a saber manejar esa destilación en función a lo que ya su nariz le dice, ¿vale?, para obtener un tipo u otro de destilado. Arte. Es una locura. Arte. Sí. Madre, Arte. pues bueno, pues con lo que tenemos aquí, que hemos visto que nos has traído tanto varios tipos, intuyo, ¿no? Sí. ¿Estos serían aceites esenciales? Sí, estos serían aceites Perfecto. esenciales. Y ¿vale? luego ese mineral, ¿no? Que va un poco a colación del nombre, que no nos lo has dicho todavía. Así que bueno, tu espacio se llama Aljez. Sí. Entonces, explícanos un poquito. Bueno, pues esta piedra es el aljez, ¿vale? El aljez es un tipo de yeso donde antiguamente se guardaban los perfumes y los ungüentos para tratarnos, ¿vale? El aljez al mismo tiempo, y ahora vais a flipar, es la piedra que tenemos en Zuera. El yeso, este yeso, es nuestro aljez. Qué bueno. El alabastro es un tipo de aljez. Entonces, para mí el bienestar es así. El bienestar se puede trabajar. Podemos partir
de una salud pues fatality, por así decirlo, o que hemos llegado hasta estar fatal, pero podemos trabajar en nuestro bienestar, ¿no? Podemos tallarlo. Entonces, al final se hacían antiguamente, y estoy hablando pues eso de miles de años, se han encontrado reliquias en Egipto, ¿no? Y en otras culturas, de pequeñas vasijitas que no tenían asas, y por eso se llama aljez, es como sin asa, pero que contenían esos perfumes. Al final, ¿por qué lo llamo yo aljez? Porque la idea que yo tengo sobre mi centro es que las personas puedan venir a destilar su esencia, a destilar lo mejor de su salud para poder empezar a dar su mejor versión. Yo crecí comiendo las verduras de mi abuelo, entonces del campo, entonces yo estoy hecha de aljez, porque nuestros suelos son de aljez. Pero es que para más INRI, Zuera tiene una cantidad de plantas aromáticas que si fuésemos capaces de ver las cosas de otra manera, podríamos tener unos buenos recursos tanto de trabajo como de una industria más limpia. Bueno, o sea, mi cabeza explota. Mi cabeza explota. Y luego lo mejor de todo, pues que al final aljez reúne las iniciales de los nombres y los apellidos de mis abuelos y la Z de Zuera. Entonces, bueno, pues era como que se cerraba el círculo, ¿no? Era como... No podía ser otro nombre. No podía ser otro nombre, no podía ser otro nombre. Todo el mundo me dice, ¿y por qué se llama aljez? Y digo yo, ¿y por qué todos los centros de bienestar tienen que tener nombres de algo oriental de la India que nadie sabe decir Shambhala. y no tiene nada que ver con tu vida? Al final... Claro, al final yo vine de Indonesia, de estar viviendo en Bali, de hacer un proyecto muy bonito con la gente de allí, con las plantas de allí, para los spas de allí, y dije, ostras, yo en mi medida, obviamente, me apetece hacer algo que vaya por ahí, pero hacerlo mío, de verdad. ¿Y cómo trabajas en una sesión? Es decir, un cliente llega a tu consulta, ¿no? Y no sé si son solo, bueno, imagino que habrá parte que será en el ambiente, es decir, pues mediante aceites esenciales, pero se impregna también a lo mejor en alguna parte del cliente, pues, no sé, en los isquiotibiales, en la tripa. Sí, te explico. A ver, lo primero que hacemos es un testaje olfativo, ¿vale? ¿Para qué? Para poner al sistema nervioso regulado, tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático. ¿Por qué? Porque si estamos en el modo de alerta, que es cuando el parasimpático se nos va de madre, ahí no hay regeneración que podamos hacer. Porque el cuerpo está pensando en otra cosa, el cuerpo está pensando en lucha, en huida, en otra historia. No está pensando en momento de regenerar tejidos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a preguntarle a ese sistema nervioso y a ese sistema emocional, porque normalmente ahora las amenazas tienen que ver más con el coco y con las emociones, ¿no? Con lo que pensamos, con lo que sentimos, que realmente con amenazas que podamos encontrar. Sí. ¡Oh! Me he encontrado ahí uno que me quería tragar. No suele ser el caso, ¿no? Las amenazas son más, pues eso, emocionales, mentales. Entonces, trabajamos desde ahí, ¿vale? Para ir a equilibrar ese sistema nervioso con ese aceite que la persona al final con un testaje elegimos, y entonces ya decidimos si hacemos más bien un tratamiento más bien corporal o hacemos un tratamiento a través del facial con puntos reflejos, porque hago diferentes cosas, ¿vale? Y también al final todo depende de cómo tú comprendes al ser humano. Yo, como lo comprendo como algo más que hueso, pues para mí normalmente hay que trabajar en diferentes escalas, incluso una circulación, te quiero decir. O sea, una circulación de piernas, pues es que yo voy a hacer un testaje, ¿vale? Porque, bueno, pues puede haber ahí diferentes cosas que trabajar. Y un poco en este sentido yo tengo una pregunta que tengo aquí retenida, es como al solomillo. Vamos a algo fuerte. Vale. ¿Qué es capaz de hacer la aromaterapia? O sea, esos puntos más extraordinarios, cosas que la gente se pueda sorprender, que tú digas, igual que has comentado antes Sí. un poco por encima el tema de efectos favorables con gente que sufre Alzheimer. Vale. ¿Qué es capaz de hacer la aromaterapia? A ver, esto es como todo. Al final, la aromaterapia a nivel emocional puedes generar cambios emocionales
muy rápidos, todo va dependiendo también de la apertura de la persona o cambios físicos, ¿vale? Por ejemplo, tengo una clienta que llevaba como 5 o 6 años con unos problemas dermatológicos en el pie, que se los había tratado con todo lo habido y por haber, con todos los dermatólogos, todas las analíticas, todo. Eso no mejoraba. Indagamos, causa emocional. Hacemos unos testajes y en la primera semana la clienta ya sorprendida. Y me dijo, ¿sabes lo que es para mí poderme poner sandalias este verano? Te podrá parecer una chorrada, pero para una mujer que le gusta vestir, que le gusta arreglarse, el poderse poner sandalias, pues es que cada uno, nuestras necesidades son las que son. Y no ya solo eso, sino que es que ya pues el pie no le dolía, no se le descamaba, no le sangraba, o sea, es... Confianza en ti mismo, al fin y al cabo, también, claro, de sentirte cómodo con tu propio cuerpo que habitas, ¿no? Exactamente, exactamente. A nivel emocional, pues por ejemplo, en los duelos. En los duelos yo tuve mi propia experiencia y ahí fue cuando decidí que me iba a decantar por la aromaterapia. Porque, bueno, pues yo tenía un duelo que se iba ya a transformar casi en patológico. Y bueno, me estaba afectando a otras cosas y entonces pues en uno de los encuentros que yo voy de aromaterapia pues hicimos unas prácticas con aceites esenciales y ahí tuve un desbloqueo brutal, pero brutal, o sea, de decir, madre mía, y de darte cuenta de decir, esta situación ya no me duele más. Tenía esta pregunta que ¿cuál era la experiencia sensorial más fuerte que has tenido, tanto trabajando con clientes como experimentando contigo misma? No sé si está justo ¿es esa? Para mí es esa. Para mí es esa, porque dije, si tiene capacidad de esto, ¿no? Al final dices, si puedes sacar de ahí a una persona. Y luego, por ejemplo, con personas en sus últimos días de vida, pues ciertos aceites esenciales les dan muchísima calma, muchísima paz, por lo que te digo, porque ayuda muchísimo a regular el estado emocional. Entonces, pero esto es como más subjetivo, ¿no? Claro, a cada uno, ¿no? Claro, cada uno. Pero luego podemos ver, pues por ejemplo, resistencia a antibióticos. Hay antibióticos que los patógenos ya han generado la resistencia y tú utilizas un tomillo rico en carbacrol y desaparecen. Entonces, bueno, pues... ¿Cuál sería para ti el aceite esencial estrella si tuvieras tu... Pues es compleja la pregunta. Solo te puedes quedar con uno. Solo uno. Más que nada porque obviamente cada uno tendrá su función, estamos de acuerdo en eso, pero quizá para ti, estoy preguntando para ti, no a nivel genérico, para ti ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es el que mejor te funciona a ti? Pero es que depende de la situación, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, cuando volví de Indonesia, yo utilizaba ylang ylang, que aquello era como si no hubiera un mañana, hasta que llegó el hecho de decir, tía, que ya no estás en el trópico, ¿sabes? O sea, que vas aquí perfumada por la vida... a unas horas que igual... Y es verdad, poco a poco yo me daba cuenta que ya no lo utilizaba tanto. El incienso, pues yo no lo utilizo gratuitamente como lo utiliza la gente. Yo el incienso lo utilizo en el incienso africano, el Boswellia carteri, que no es el mismo que el incienso de la India, ¿vale? Entonces, la jara me gusta mucho. La jara del Ádano. Difícil. Es que es complejo. Es muy difícil, sí. Es como si me preguntan a mí qué acorde es mi favorito. Pues bueno, sí. Hay muchos que me gustan. El otro día olí una salvia esclarea que fue como, pero qué maravilla es esta. Y por ejemplo hay un aceite esencial que me encanta, que es el pino de Guara, pero destilado por unos chicos que hay en Berbegal, que eso es, vamos, o sea, es que es... Hombre, y es una cosa infinita, ¿no? Entiendo, me imagino que habrá un número concreto de aceites, pero me imagino que también se podrán mezclar, ¿no? Se podrán crear nuevos. Entonces, que es una cosa que, claro, no paras de descubrir continuamente. Claro.
nuevas... Claro. Lo que pasa que yo aquí sí que soy muy como mi maestro Enrique, ¿no? El plan, la gente siempre quiere enseguida mezclar. Sí. Y digo yo, pero si cada aceite ya es una mezcla, dedícate a conocer cada uno por independiente, ¿no? Es como, esta cuadrilla de chavales me cae muy bien, vale, pero ¿los conoces luego cada uno personalmente? Porque la gracia de cada uno es lo que hace que esa cuadrilla te caiga muy bien. Entonces... Total. Es un poco, ¿no? O esta comida me gusta mucho, luego la intentas replicar en tu casa y si no conoces bien los ingredientes no vas a saber, pues como los armónicos en la música, ¿no? Total. Una curiosidad rápida antes de pasar ya a la siguiente sección. ¿Gente que ha perdido el olfato? Sí. ¿Le hace el mismo efecto? ¿Sí? Sí. Y te cuento. ¿Por qué? A ver, gente que ha perdido el olfato. El olfato es algo que se puede perder para siempre, ¿vale? Una anosmia o una anosmia temporal. La anosmia temporal, yo lo que he podido comprobar es que muchas veces está relacionada con el miedo. ¿Por qué? Porque cuando la amígdala detecta muchísimos peligros, digamos que lo que hace es crecer y se produce lo que la ciencia ha llamado el secuestro amigdalino. Esto es un descubrimiento científico muy reciente, del 2017, en Nazaret Castellanos habla muchísimo de esto, ¿vale? Y entonces este bloqueo que la amígdala produce hace que nuestro olfato también de alguna manera ya no detecte más peligros, porque imaginaros que estamos hasta aquí de peligros como para seguir detectando más. Dices, no, por favor. Entonces, boom, como que te bloqueas, ¿vale? Y mucha gente cuando siente estrés siente muchas veces por aquí y la percepción cambia. Pero se ha visto que a través del bulbo olfatorio, cuando tú pones un aceite de confianza, puedes decirle al amigo de la chatica, bájate 3 puntos y relájate, ¿vale? Entonces, esto es lo bueno que tiene la aromaterapia, que es una de las cosas que junto con la respiración nos consigue regular ese sistema nervioso. Cuando la anosmia se ha producido por un shock, ya sea un shock de cualquier tipo, una contaminación química, al final eso es una agresión, un susto, el que sea, eso es una agresión. Funciona, ¿vale? Hay que practicar, igual el primer día no lo hueles, pero hay que practicar. Hace unos meses hicimos con Cruz Roja en Cero unos talleres por segundo año consecutivo con los abuelos y hubo uno que me dijo, estoy perdiendo la memoria, estoy perdiendo el olfato, y le dije, tranquilo que de aquí vas a salir oliendo. Y el señor se fue todo contento porque de repente podía volver a oler el romero y olía el tomillo y olía la naranja. Entonces le di unos ejercicios para hacer, ¿vale? A la siguiente semana me vino y me dijo, oye, que estoy oliendo. Y eso mismo va estimulando el hipocampo, ¿vale? Al final se van creando nuevos recuerdos neuronales y se va estimulando ese olfato. Claro, ¿todas las anosmias se pueden revertir? No todas, pero hay muchas que sí. Se puede trabajar. Y si están relacionadas también con un poco de pérdida de memoria, se puede trabajar. La estimulación del olfato ayuda a que la pérdida de memoria sea menor. Madre mía, esto daría para 2 horas. Lástima que hacemos episodios cortos de momento, porque algún invitado ya nos ha dejado caer que quería estar más rato con nosotros y es verdad que estamos súper a gusto. Así que vamos a pasar a la parte de preguntas cortas, que Venga. En este caso la primera es, ¿qué eliges, Estela? ¿Libro o contenido audiovisual? Libro o contenido audiovisual. Libro, ya está perfecto. ¿Corto plazo o largo plazo? Largo plazo. Muy bien. De momento estamos en la misma onda. ¿Planta o aceite esencial? ¡Qué difícil, amigo! Bueno, es mi trabajo, Estela. ¿Planta o aceite esencial? Pues mira, yo te voy a decir que planta y te voy a explicar por qué. Porque la planta, cuando tú comprendes cómo la planta habita en su entorno, te va a dar pistas de para qué sirve esa planta. Entonces, al final una planta ya contiene el aceite esencial. No está concentrado, pero ya tiene la esencia. La esencia en la planta siempre está. Muy buena respuesta. Buena pregunta y buena respuesta.
¿Listas las preguntas cortas? Vale, vamos a pasar ya a la última parte y ya cerramos el acertijo de todos los invitados. Nadie lo ha resuelto aún, ¿eh? A ver. De momento, como nadie lo ha resuelto, no hay presión. No hay presión. Son diferentes acertijos. Son acertijos de los que ponemos a nuestros alumnos en las clases de dar la clase. Sí, eso no vale, ¿no? Eso es un suplemento, ¿no? Sí, claro. A ver. Vale. No, esto es broma ahora mismo así. Es el acertijo de los sombreros y los prisioneros. No sé si te suena. No. Vale. Hay 4 prisioneros en una cárcel. 4, vale. ¿Vale? Están 3 puestos escalonadamente en un lado de la habitación. ¿Vale? Y están todos mirando hacia adelante. Pero escalonadamente. ¿Del alto al pequeño o del pequeño al alto? En escalones, literalmente en escalones. Vale. Uno en el tercer escalón, otro en el segundo y otro en el primero. Vale. Luego hay una pared y está el 4 prisionero. Vale. ¿Vale? El carcelero les dice a todos que tienen el sombrero de un color, o negro o blanco. Que 2 de ellos lo tienen blanco y 2 de ellos lo tienen negro. Vale. ¿Hasta aquí bien? Sí, 3, 1, vale. El carcelero les dice que si una sola persona consigue averiguar el color de su propio sombrero y lo dice en alto, son todos libres. Vale. ¿Vale? El primero, que es el que está más arriba, Sí. tiene el sombrero blanco. Vale. El segundo, el primero ve al segundo y al tercero. Vale. Por la forma en la que están escalonados. Vale. El segundo ve solamente al primero. ¿Vale? El segundo lo tiene negro, el primero blanco, el segundo negro, Vale. el tercero blanco y el de la otra pared lo tiene negro porque son 2 y 2. Sí. ¿Vale? ¿Te lo imaginas ya Sí, bien sí, sí. imaginado? Blanco, negro, blanco. Pondremos una imagen Pared, para explicarlo negro. bien. Vale. ¿Quién dice en voz alta de qué color es su sombrero y cómo lo sabe? Te recuerdo que el primero solamente ve a los 2 delante, el segundo solo ve a uno, el que está frente a la pared no ve a ninguno y el que está al otro lado tampoco ve a ninguno. Vale, a ver. ¿Lo tenéis bien imaginado en la cabeza? Sí. El segundo ve al tercero y al cuarto, ¿no? ¿Y el cuarto a quién ve? A la A pared. nadie. El que A está la detrás de la pared. pared solo no ve a nadie. No ve a Y el nadie. último de los escalones tampoco ve a nadie, porque Vale. están todos mirando a frente. Hay uno que ve a 2 y hay uno que ve a 1. Pero ¿y si se da la vuelta? No se pueden dar la vuelta, evidentemente, y no pueden comunicarse de ninguna manera. Solamente tienen que utilizar la lógica y la deducción. Vale, la clave está desde que el carcelero hace la pregunta, por eso lo he matizado un poco, hasta que responde hay un pequeño silencio. Quiero decir, se quedan un rato callados y después de quedarse un rato callados, el segundo es el que dice, vale, mi sombrero es negro. ¿Por qué? Porque él sabe que el de detrás suyo los ve a los 2. Si los 2 hubiesen tenido el sombrero blanco, el primero habría dicho, el mío es negro. Como no dice nada, qué bueno. a la fuerza, Claro. este y este tienen que tener colores diferentes. Claro, claro. Una vez explicado qué fácil Una es la vez vida, ¿eh? explicado. Eso es como tener un negocio cuando ya lo has hecho y... Eso es lo que más duele de estos Cuando ya has acertijos. aprendido a llevar el libro contable, ¿verdad? Qué fácil, ¿verdad? Bueno, Estela, Bueno, pues muy ha bueno. sido un placer, de verdad. Se nos ha quedado corto porque eres, vamos, una explosión de conocimientos y de un mundo además que es apasionante, al menos así me lo ha parecido a mí, y que muchas veces de fuera no llegamos a conocer bien El potencial, de las cosas, totalmente. Así que una gozada el compartir tiempo antes, durante y lo que nos quede. Y estás invitada para repetir. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por ofrecerme este espacio, ¿no? Que siempre va bien y bueno, pues está muy guay esto de los podcasts, la verdad que sí. Nos alegramos. Muchísimas gracias. Y nada, con esto ya nos despedimos, ¿no? Eso Así que es. muchas gracias por ver el podcast como siempre y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Gracias, Estela.